través de la palabra lo que tenía preparado a través de la imagen. En primer lugar, mi agradecimiento a todos los que estáis, no solo siguiéndonos desde España, sino desde todos los países hermanos de América Latina y de otros lugares del mundo. No cabe duda, como has comentado, Chris, que la situación en la que estamos es una situación en la que muchos de nosotros, la mayor parte de nosotros, jamás hemos estado. Una situación que de alguna manera ha sido capaz de parar al mundo. Un ser microscópico con una capacidad de contagio prácticamente desconocida hasta el momento, está haciendo estragos no solo en la salud, sino también a nivel económico y a nivel social. Muchas personas que se ven separadas de sus seres queridos, muchas personas que están angustiadas por otros seres a los que quieren profundamente y, cómo no, siempre esta especie de espada de Damocles que de alguna manera nos inquieta en todo lo que tiene que ver con la enfermedad nuestra, de nuestros seres queridos. Y lo que quisiera deciros es lo siguiente: precisamente en las situaciones más críticas por las que ha pasado el ser humano a lo largo de la historia, en esos momentos más críticos es cuando, a pesar del dolor, a pesar de la confusión, a pesar de la incertidumbre absoluta, ha salido algo de nuestro interior que ha sido capaz de dar la vuelta a circunstancias que parecía que eran imposibles de resolver. Y a mí lo que me gustaría es hoy compartir con vosotros algunas de las cosas que se han visto desde la investigación y que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de mantenernos fuertes, con fortaleza emocional, con fortaleza mental en esta situación tan compleja, tan distinta a todo lo conocido, en la que estamos la mayor parte de nosotros absolutamente inmersos. Lo primero que quisiera es marcaros una diferencia entre lo que es la resignación y lo que es la aceptación. La resignación es la actitud que una persona toma cuando considera que las circunstancias que está viviendo son de tal magnitud que ella, que esa persona, no puede hacer absolutamente nada para crear condiciones interiores que lleguen a afectar a esas circunstancias. Es decir, de alguna manera hay ciertos desafíos en la vida que generan en nosotros una sensación absoluta de empequeñecimiento, sensación de impotencia total y de máxima desesperación. Y si tenemos que mantenernos en este mundo a pesar de esas circunstancias, tomamos esa actitud resignada en la que verdaderamente nosotros asumimos que esto es lo que hay, pero lo asumimos como si fuéramos víctimas absolutamente incapaces de hacer nada al respecto. Fijaros la importancia que tiene el tomar el papel de víctima frente a tomar el papel de protagonismo en relación a un estudio que se hizo hace años en el Reino Unido. Fijaros, un estudio que se hizo con miles de personas y que duró varios años. En este estudio se hizo un trabajo clínico para ver la situación cardiovascular de partida de todos los participantes en el estudio, que, como os digo, eran miles de personas. Si no recuerdo mal, eran unas 10.000 personas. Para asegurarse de que se partía del mismo estado de salud cardiovascular previo. Bien. Se fue viendo a lo largo de los años que aquellas personas que tenían la sensación de que no podían hacer nada para controlar su entorno, de que tomaban esta posición de víctima, padecían muchas más patologías cardiovasculares que el resto. Eran más altos los niveles del LDL colesterol, que es el colesterol que se llama o que se denomina muchas veces colesterol malo, y que aparecían con más frecuencia cuadros de angina, cuadros de infartos de miocardio. Es decir, de alguna manera, cuando el ser humano, por duras que sean las circunstancias, considera que no puede hacer nada y toma una posición
totalmente pasiva, es decir, son los demás los que me tienen que resolver. Mi gobierno, los laboratorios fabricando las vacunas, los investigadores descubriendo las vacunas, los epidemiólogos estudiando mejor las vías de transmisión de ese virus. Cuando uno toma ese posicionamiento totalmente pasivo, algo pasa en nuestro organismo que empieza a deteriorarse. Mario, un segundo. Pude poner la presentación en la pantalla, no sé si lo puedes ver. No la puedo ver. No la puedo ver, es que se me ha quedado mi ordenador con una ruedecita de estas que da vueltas, no sé por qué de repente. Mira que hemos probado varias veces esto, pero a veces las cosas son así y precisamente uno tiene que vivir eso que predica. Y ante esta situación inesperada seguiremos, gracias Chris, sin la presentación, porque como tampoco puedo seguir la que tienes tú, pues bueno, pues como decía el gran Milton Erickson, todo hay que convertirlo en una oportunidad, ¿vale? Entonces esto prefiero tomármelo como una oportunidad y en lugar de mostraros imágenes, pues de alguna manera el único camino que tengo en este momento para conectar con vosotros es la voz, y procuraré que sea una voz cercana y clara. Entonces, en este sentido, la aceptación marca una diferencia con la resignación. La aceptación es: yo soy consciente de que las circunstancias exteriores son muy difíciles, son agobiantes. Sin embargo, hay algo dentro de mí, hay algo dentro de nosotros que no tiene por qué sentirse empequeñecido, que no tiene por qué sentirse achicado, que no tiene que sentirse desesperanzado ante estas circunstancias. Es impresionante ver cómo el organismo responde a esta aceptación. Y nosotros tenemos muchas claves en este sentido gracias a extraordinarios investigadores. Fijaros como el profesor Hans Selye, de origen húngaro, que vivió toda su vida profesional, prácticamente 25 años en Canadá. Y este hombre describió algo verdaderamente sorprendente, y más en aquella época. Fijaros, cuando nosotros nos hemos acomodado a una forma de vivir, pues imaginaros antes de la pandemia, pues vas a tu trabajo, sales de casa, vas con tu familia al cine, te vas a un restaurante con tus amigos, con tus clientes, y eso radicalmente o súbitamente se rompe. Ocurre algo que es lo siguiente: se activa un mecanismo, que es el mecanismo del estrés, que hace que de alguna manera el ser humano esté más atento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahora bien, si nosotros, siguiendo los estudios del doctor Hans Selye, si nosotros, en lugar de aceptar que estamos ante una nueva realidad, lo que hacemos es rebelarnos ante esa realidad, es decir, enfadarnos, a lo mejor con nosotros mismos, si es que tenía que haber ahorrado más dinero, si es que no tenía que haber tenido tantas personas en la plantilla, si es que tenía que haberme arriesgado menos, o empezamos a culpar a otros, culpar a los gobiernos, culpar a la falta de condiciones determinadas en ciertos países. Si empezamos a hacer eso y generamos esa rebeldía, que en la nomenclatura de Hans Selye era resistencia, ese sistema que se ha activado cuando hemos salido de nuestra zona conocida, de nuestro mundo conocido, de nuestra zona de confort, ese sistema que se llama el sistema nervioso simpático se mantiene activo y va desgastando a las personas. Las va desgastando no solo físicamente, sino a nivel, como luego veremos, a nivel intelectualmente, es decir, tiene un impacto a nivel cerebral produciendo un enorme deterioro. Y fijaros qué cosa más llamativa. Precisamente ese estado de rebeldía, de enfado contra uno mismo, de enfado contra otros, de enfado contra la propia vida. ¿Por qué nos mandas esto que nos hace tanto sufrir a los seres humanos? Fijaros qué curioso que esa situación de enfado, de rebeldía, de ira, a veces ira contenida, que es lo que se llama resentimiento, uno de los sistemas a los que ataca con más dureza es precisamente al sistema inmune. El
sistema inmune, que es el que nos tiene que defender precisamente del coronavirus 19. Imaginaros qué cosa tan aparentemente paradójica. Es decir, yo que tengo que estar especialmente fuerte para hacer frente a esta enfermedad, me debilito por rebelarme contra la enfermedad, por quererla echar de mi casa, por quererla echar de mi vida. Por eso es tan fácil caer en estos estados de resistencia, porque es lo lógico, que tú quieras echar al enemigo de casa. Pues curiosamente el organismo, cuando tú quieres hacer eso, mantiene activado este sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático, que produce ese deterioro que hemos comentado fundamentalmente en el sistema inmune. Luego, para que os quede claro que los seres humanos estamos excepcionalmente bien creados y no que esto corresponde a un déficit, a un error en nuestra creación, en nuestra forma de ser, luego explicaré la lógica que hay más allá de la aparente lógica. ¿Por qué tiene sentido que la rebeldía genere este daño? Bien, entonces el primer mensaje que os quiero mandar es el siguiente. Tenemos que aceptar esta situación. Fijaros lo que os voy a decir, que es muy fuerte, ¿eh? Casi como si lo hubiéramos elegido. Sé lo contraintuitivo que es. Yo ya he perdido a un amigo y tengo uno en la UBI que está muy grave. Muy grave. Y he tenido amigos míos muy enfermos. Es decir, no penséis que lo digo de forma superficial. Es decir, lo digo porque me he pasado toda la vida prácticamente estudiando las estrategias que tiene la mente para hundirnos o para elevarnos. Y lo que no quiero es que este momento tan difícil sea aprovechado por una parte de la mente que solo le interesa hundirnos para acabar del todo con nosotros. Por eso os digo, la aceptación no es algo lógico desde nuestra mente racional. Es algo que va más allá de ella. Por eso se dice que la trasciende, que transescando, va más allá de la mente. Entonces la aceptación es, voy a relacionarme con esta realidad como si la hubiera elegido. Yo sé que no la habría elegido, pero actúo como si la hubiera elegido. Mirad, esto se parece mucho a algo que me han preguntado en un periódico reciente. Me han dicho, doctor, ¿qué cree usted que hay que hacer con este confinamiento? Y les he explicado lo siguiente. Digo, vamos a ver. Prefiero no hablar de confinamiento, prefiero hablar de retiro. Porque si hablo de confinamiento, de lo que estoy hablando es de que yo estoy atrapado en mi casa, de que no puedo salir y ni siquiera sé qué me tiene cautivo, porque estoy confinado. ¿Quién me ha confinado aquí? No lo sé. Si hablo de cuarentena, yo ya sé lo que me ha confinado. Me ha confinado una enfermedad infecciosa, porque las cuarentenas tienen que ver con las enfermedades infecciosas. Bueno, estoy confinado, estoy de alguna manera, entre comillas, secuestrado, pero ya sé lo que me tiene secuestrado, un virus. Si yo digo, estoy en un retiro, ya sé que estoy en el mismo sitio, pero mi mente no lo percibe igual, porque vienen a mi atención, acuden a mi atención recuerdos donde yo me he ido de retiro. Por ejemplo, estuve en un retiro en las montañas rocosas, he hecho retiros para reflexionar sobre temas, y esto me da una sensación diferente, completamente diferente. Si lo único que es real es que estoy en mi casa, el resto yo puedo jugar ¿para qué? Para sentirme de una forma diferente. Si yo utilizo la palabra retiro, me siento mejor que si utilizo la palabra cuarentena o confinamiento. Y si yo me siento mejor, biológicamente estoy mejor. Mi sistema inmune está más fuerte, aunque sea un poquito más, pero un poquito más es la diferencia de que pases la enfermedad de forma suave o no tan suave. Pero es que además mi cerebro, como luego veremos, funciona mejor. Entonces, lo primero que os quiero proponer, para por supuesto vuestro criterio siempre, es que miréis esta situación no desde la resignación, no desde la resistencia, sino desde la aceptación. Asumir que por alguna razón que se nos escapa, hay algo en lo que está ocurriendo que nos va a ayudar a ser mejores en algo. Mirad, yo entre España y Estados Unidos me he pasado 26 años en hospitales, en quirófanos, en consulta, en las salas viendo a los enfermos.
Y os puedo decir lo siguiente. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad maligna, y he tratado muchas patologías malignas, ya os podéis imaginar lo que es para esta persona y su familia ese diagnóstico. Se cae el mundo. Pero cuando una persona, en lugar de rebelarse, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo soy una buena persona, yo no fumo, yo no bebo, no trato mal a los demás, y sin embargo me ha caído esto. Cuando en lugar de hacer eso, la persona asume que en esa prueba tan dura y tan dolorosa, no le quitemos dificultad al tema, cuando la persona asume que hay algo de valor ahí que tiene que descubrir, yo os lo digo porque la ciencia así lo ha demostrado, el sistema de defensa se vuelve más agresivo contra los tumores. Mientras que la persona que se rebela, se enfada, empieza a buscar culpables en el pasado, empieza a angustiarse por el futuro, produce una hormona que se llama cortisol que empieza a bloquear todo un sistema de células de defensa que en el caso de las patologías malignas están destinadas a destruir las células tumorales y por supuesto en el caso de las patologías víricas están destinadas a destruir los virus. Por ejemplo, fijaros qué maravilla. El problema del COVID-19, como de muchos virus, es que como le faltan muchas estructuras para poderse replicar, tiene que entrar en la célula y dentro de la célula se replica. O sea, imaginaros algunas células humanas que de repente se convierten en bolsas llenas del virus, del coronavirus 19. Cuando esa bolsa revienta, por supuesto la célula ya está muerta, cuando esa bolsa revienta, eso que una vez fue la célula y que ahora está llena de coronavirus revienta, imaginaros los de cientos de miles de virus que entran en la sangre. Pues bien, tenemos una célula, una estirpe celular, llamado los natural killers, los asesinos naturales, que son parte de nuestro ejército y que se dedican a localizar las células llenas de virus y se las comen. Es espectacular ver con microscopía electrónica y con microscopías de fondo oscuro cómo estas células llenas de virus son rodeadas por nuestro ejército de asesinos naturales y se las comen porque saben que ya esa célula no está viva, que lo único que es una bolsa llena de virus. Bien, por eso es tan importante que entendamos el concepto de aceptación. ¿Por qué abrazo esta situación? Porque solo abrazándola puedo encontrar en ella algo que me pueda compensar por el dolor que estoy pasando, que está pasando mi gente y por toda la dificultad a la que estamos haciendo frente. La rebeldía, la resistencia, no lo quiero, ¿quién tiene la culpa? No sé qué, tal cual. Todo eso no solo no resuelve nada, sino que además deteriora mi propio sistema de defensa, los linfocitos NK, de los que os he hablado, los asesinos, los linfocitos CD4, los CD8, una serie entera de nuestro sistema de defensa. Bien, entonces, primero se acepta. Bien. En segundo lugar, quiero ofreceros una imagen. Quiero ofreceros la imagen de un cerebro. Todos sabéis cómo es un cerebro, todos hemos visto algunas imágenes. Yo tenía unas fotografías aquí preciosas, disculparme por no poderlas mostrar, pero todos tenéis esa maravilla de la que habló Einstein, que es la imaginación, la capacidad de crear imágenes. Imaginaos un cerebro. Y en la parte anterior de ese cerebro, justo lo que está detrás de la frente, hay toda una amplia área que se llama área prefrontal. Bien. El área prefrontal es la más importante, fijaros, para lo siguiente. Número uno, para las relaciones sociales, es decir, para interactuar con tus seres queridos, para interactuar con tus clientes, para interactuar con la gente que trabaja en tu empresa. Es decir, es fundamental en la interacción social, número uno. Número dos, es el área que te permite estar atento, estar atenta a lo esencial. No distraerte por tonterías. Fijaros ahora que tenemos el espacio más reducido, que estamos en casa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con amigos tal vez. Lo fácil que es distraerse, bueno, pues la capacidad de prestar atención depende muchísimo de esa parte del cerebro que está justo detrás de la frente. Además, fijaros qué importante, esta parte, estas áreas prefrontales, son esenciales
para aprender deprisa. Ahora que estamos todos aprendiendo cosas con mayor o menor acierto, pero que estamos aprendiendo, que nos hemos visto lanzados de lleno al mundo digital, muchas veces, como en mi caso, con resistencia, la capacidad de aprender deprisa, de no quedarse bloqueado, es clave. Bien, pues depende de esas zonas. Pero no solo depende de eso, es que nuestra creatividad depende de esas zonas. La capacidad de encontrar nuevos caminos, de inventar nuevas soluciones, de reinventarnos, depende de esas áreas cerebrales. Y por si fuera poco, de esas áreas cerebrales depende nuestra capacidad de tomar decisiones. Y diréis, oye Mario, ¿esto cómo se sabe? Pues lamentablemente se sabe por lo que ha sucedido en personas cuando han tenido traumatismos cerebrales que han afectado a esas zonas, cuando han tenido hemorragias en esas zonas o cuando han tenido tumores en esas células y se ha visto el daño que genera. Pero es que además se ha podido ver sin ni siquiera, afortunadamente, tener que estudiar a una persona enferma, sino a personas sanas. Y se ha podido demostrar con cámaras muy sofisticadas, que valen unos 3 millones de dólares, con cámaras muy sofisticadas que se llaman cámaras de resonancia funcional magnética, se ha podido observar que cuando una persona está muy tensa, esas partes reciben menos sangre. Esa parte recibe menos sangre. Me parece que tengo ya imagen. Vale. Pues sigue pasando, por favor. Vale. Bueno, es igual, porque ¿sabéis lo que pasa? Que como... Ya, pero ¿sabéis lo que pasa? Que como no tenía la presentación, he empezado por otro lado. Ya. Bueno, esta es la parte anterior del cerebro, la estáis viendo y esa es la parte que de alguna manera se ve profundamente dañada. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una persona se está resistiendo, cuando una persona se está rebelando a esa situación, no solamente esto tiene un impacto a nivel del sistema inmune, como os he comentado, es que esas partes del cerebro, por distintas razones, empiezan a recibir menos sangre, con lo cual tus capacidades para hacer frente a la dificultad, tus capacidades para tomar buenas decisiones, tu capacidad para entender lo que te está pasando y saber cómo dar la mejor opción, también se ven deterioradas. Es decir, lo que estamos viendo de una manera lo más sencilla posible es que la aceptación es lo más inteligente que podemos hacer ante esta situación crítica en la que nos encontramos. Vamos a ver. Ahora quiero que observéis, creo que veis esta curva, ¿se ve? Vale. Mirad, esta curva fue una curva que se llama la curva Yorkis y Dodson, fue descubierta por dos investigadores de la Universidad de Harvard que observaron la relación que existía entre la presión que una persona siente en su interior, la presión que esa persona siente y su nivel de eficiencia. Es decir, todos, lógicamente, ante esta situación que estamos viviendo, tenemos tres tipos de presión. Una presión que viene por la enfermedad en sí, por el propio COVID-19, por personas que están enfermando, por personas que están falleciendo, por la angustia que nos genera, el miedo que nos genera, que esto pueda afectarnos también a nosotros, a nuestros seres queridos. Esa es una de las presiones que estamos recibiendo y es así, no podemos evitarla ni podemos negarla. La segunda presión es una presión económica. ¿Cómo vamos a poder aguantar con las empresas paradas? ¿Cómo vamos a poder aguantar sin poder trabajar? ¿Cuántas personas en montones de países viven al día y si no trabajan ese día no comen? Pues existe una enorme presión que es la presión económica.
Y finalmente está la presión de la soledad, de estar apartado de muchos de tus seres queridos, amigos míos que no pueden ver a sus padres, personas que no pueden ver a sus hermanos porque están en otras casas. Entonces, esta es una presión que forma lo que es la situación que estamos viviendo. Bien, ahora quiero que os imaginéis que hay una balanza con dos platillos. En uno de los platillos está puesta esta presión. La presión de la enfermedad, la presión de la pérdida económica, la presión de la distancia con seres queridos, la inquietud, cómo estarán, podrán salir adelante, son personas mayores, etcétera. Bien. Tenemos que poner en el otro platillo algo diferente, porque si no, nos vamos todos al precipicio. Si además de lo que estamos pasando en temas de enfermedad, en temas económicos, en temas de distancia con nuestros seres queridos, encima le añadimos una sensación de impotencia, de desesperanza y un deterioro de nuestro sistema de defensa y un deterioro de nuestra capacidad de razonar, de tomar decisiones, de ser creativos y de aprender deprisa, nos vamos al hoyo. No lo podemos permitir. Luego eso quiere decir que en el otro platillo de la balanza tenemos que poner algo que equilibre esta situación. Sencillamente para que no nos hundamos en la tempestad. Sencillamente para que sigamos con confianza, con una pizca de entusiasmo, con esperanza, a pesar de los pesares, a pesar de la dificultad. Bien, ¿qué podemos poner en ese platillo? En ese platillo podemos poner 4 cosas. La primera cosa os la he explicado ya, la aceptación. Aceptar esta situación como es, no rechazarla, no enfrentarse, no buscar culpables ni en uno, ni en los otros, ni en el mundo, ni en la vida. La aceptamos, la abrazamos, porque lo que se resiste persiste, lo que se abraza se desvanece. Bien, ya os he explicado las razones de la aceptación. Lo ponemos en el platillo y ya vemos que ese platillo, usar vuestra imaginación, por favor, que es mejor que cualquier presentación de PowerPoint, usar vuestra imaginación. Ese platillo, sentir cómo ya hace que el otro platillo, que sigue pesando mucho porque está la enfermedad, la pérdida económica, la separación de tus seres queridos, pero observar cómo ese platillo ya empieza a pesar más y el otro empieza a pesar menos. Pero aún así hay que poner 3 ingredientes más para poder equilibrar la balanza. Bien, el siguiente ingrediente es el cuerpo. Tenéis que cuidar estos días del cuerpo como jamás lo habéis cuidado. Y os voy a decir por qué. Si nosotros consideramos que el cuerpo es una simple máquina para pasear la cabeza, esto que os digo no tiene ningún sentido. Pero toda la investigación actual, investigación profunda, sólida, precisa, muestra que el cuerpo tiene su inteligencia. Se llama inteligencia somática o inteligencia orgánica. Esa inteligencia del cuerpo es capaz de ofrecernos intuiciones, momentos de descubrimiento, una luz en medio de la oscuridad que ni siquiera el intelecto es capaz de podernos mostrar. Sabemos que el corazón es un cerebro en sí. Sabemos que las vísceras digestivas son un cerebro. Para que os hagáis una idea, el tubo digestivo tiene 5 veces más neuronas, células nerviosas que la médula espinal. Se calcula que tiene unos 500 millones de neuronas. El cerebro entérico no solo es clave para que nuestro sistema de defensa sea robusto, es que el sistema entérico, el tubo digestivo, es importantísimo para mantener el equilibrio mental. La hormona más importante cerebral, las hormonas que se mueven en el cerebro, que se llaman neurotransmisores, el neurotransmisor más importante en los estados de calma y de felicidad es la serotonina. Pues el 80% de la serotonina que se maneja en el cuerpo, incluyendo en el encéfalo, depende del tubo digestivo. Entonces, ¿qué os quiero decir? Quiero deciros que tenéis que cuidar, hay que cuidar el tubo digestivo, hay que cuidar el corazón y hay que cuidar la musculatura, porque se sabe que la musculatura también almacena información. También la musculatura no solo sirve para desplazarnos, sino que nos ayuda a ver cosas que normalmente con el intelecto, con nuestra razón, no somos capaces de ver. ¿Qué os propongo? Os propongo que cuidéis lo que comáis. Por ejemplo,
todo aquello que corresponda a una dieta mediterránea, que os metéis en internet y veis en qué consiste una dieta mediterránea, que es rica en vegetales, en pescados, en verduras, en aceite fundamentalmente de oliva, en nueces, etcétera, etcétera, una dieta rica, una dieta mediterránea, rica en esos elementos, y que sea muy escasa en azúcar, favorece el funcionamiento del tubo digestivo. Tenéis que tener mucho cuidado con el consumo de azúcar por lo siguiente. Cuando nosotros tomamos más azúcar de la que corresponde, lo cual es muy típico de las situaciones de tensión, las situaciones de estrés, aumenta la avidez por el azúcar, el tubo digestivo funciona peor. Entonces yo recomiendo que no superéis la cantidad de 36 gramos al día. Equivaldría a 6 cucharadas de té de azúcar al día. Entonces, eso a nivel del tubo digestivo, para que vuestro tubo digestivo siga manteniendo bien vivo a vuestro sistema inmune y para que siga fabricando esa serotonina, ese neurotransmisor que tanto nos puede ayudar en momentos de dificultad, en momentos donde vamos todos por un túnel, en momentos de incertidumbre. Respecto a la musculatura y respecto al corazón, es importante que os mováis en casa, a ser posible que consigáis que la respiración y el corazón se acelere un poco. Ya sé que no es fácil, si uno tiene una máquina en casa, una bicicleta estática, una elíptica es más fácil, sino hacer lo que podáis, flexiones, sentadillas, moveros, caminar deprisa por casa, mover el cuerpo, mover la musculatura, mover el corazón. Fijaros, hoy se sabe que el movimiento del cuerpo hace que en el cerebro se empiecen a liberar sustancias que favorecen la conexión entre las neuronas y la mayor eficiencia de nuestros cerebros. Mientras que el sedentarismo, el no moverse, favorece ya de forma indiscutible tanto la ansiedad como la depresión. Lo último, queridísimos amigos, que queremos en esta situación es caer en un estado de ansiedad o un estado de depresión. Entonces, por eso, el cuerpo se gestiona desde la nutrición, desde el movimiento y en tercer lugar desde el descanso. Mirad, el descanso físico, el sueño, es de las cosas peor tratadas en nuestra sociedad. Es como si de alguna manera consideráramos que cuando uno duerme pierde el tiempo. No tenemos ni idea de lo que es el sueño. Os voy a decir 2 cositas, no, 3 cositas del sueño para que cuidéis vuestras 7-8 horas diarias y no veáis elementos digitales, no miréis tablets, ordenadores y teléfonos a partir de las 11 de la noche. Bien, durante el sueño, el sistema inmune, del que hemos hablado varias veces, los linfocitos asesinos, los CD4, los CD8, etcétera, etcétera, se vuelven más activos. Es decir, si hay un virus pululando, funcionando por vuestro organismo, durante el sueño es más fácil que ese sistema inmune, ese ejército que es ahora más agresivo, los elimine. Si duermes menos, el sistema inmune es menos eficaz. Número 2. Durante el sueño se libera melatonina y la melatonina activa genes que se dedican a proteger el organismo frente a diversos tipos de problemas que puede tener. Número 3. Cuando uno duerme lo que corresponde a un ser humano, que son entre 7 y 8 horas diarias, ese sistema que llamamos sistema nervioso simpático, acordate, serie, sistema de alarma, se desconecta y entra otro que se llama el sistema nervioso parasimpático. ¡Qué maravilla! El sistema nervioso parasimpático es el encargado de reparar el cuerpo. Por eso, nutrición, ejercicio y descanso son los 3 elementos para cuidar de vuestro cuerpo, especialmente en estos momentos. Ahora vamos a hablar de la siguiente dimensión. La siguiente dimensión es la dimensión mental. Y voy a hablaros de 3 cosas. Primero, en la dimensión mental, vamos a ver si encuentro... mira, en la dimensión mental vamos a hablar del foco. ¿Qué es el foco? Todos nosotros miramos en una dirección determinada. Si yo miro lo que tengo delante, pues yo veo la pared que tengo delante, pero no veo lo que tengo detrás. Pues es exactamente igual. Si nosotros estamos todo el rato oyendo noticias de cómo se están muriendo más y más personas, de cómo cada vez hay más infecciones, llega un momento en el que eso empieza a ocupar en nuestra mente un tamaño tan grande que nos bloquea anímicamente.
hay que ver las noticias justo para estar informado de cómo va la cosa y de si hay nuevas disposiciones que tengamos que seguir. Y punto. El resto, si ves la tele, es para entretenerte, es para ver programas que te gustan, programas de naturaleza. No estés todo el día pegado a la pantalla oyendo hablar del coronavirus, porque se sabe perfectamente que después del atentado de las Torres Gemelas, las personas que se pasaron más horas viendo en la televisión cómo las torres se caían, luego desarrollaron con mucha más frecuencia lo que se llama un síndrome de estrés postraumático. Entonces, lo justo para estar informados. Entonces, el foco, si ya sabemos que hay un problema, si ya sabemos que esto afecta a la salud, que afecta al tema económico, que afecta a la relación con los seres humanos, con nuestros seres más queridos, entonces, ¿dónde hay que enfocarse? En la solución. En la solución. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros y juntos para reinventarnos? Si tú pones el foco ahí, primero tu estado de ánimo será el estado de ánimo que corresponde a la persona que está viendo no un peligro, sino una oportunidad. Y tu cerebro seguirá tu mente y empezará a buscarte soluciones donde ni se te ha pasado por la cabeza que exista. Entonces, importantísimo eso. Acordaros, donde pongáis vuestra atención será más real para vosotros. Cuidar el foco de vuestra atención. Ahora vamos a pasar la transparencia, antes la utilicé para el cerebro, y observáis que en ese cerebro hay al lado dos cerezas. No sé cómo la llamaréis en nuestros países hermanos de Latinoamérica. Aquí les llamamos cerezas, las que tienen rabitos que van de 2 en 2 y picotas a las que no tienen rabito y van de 1 en 1. Las palabras que usemos no son picotas, son cerezas. Es decir, si yo utilizo, os comentaba antes, la palabra confinamiento, esa palabra, que es una cereza, está uniendo a la otra cereza que es mis imágenes del confinamiento, mis sensaciones del confinamiento, mis emociones del confinamiento. ¿De dónde lo saco? Pues de gente que está en las cárceles, de gente que está atrapada por grupos terroristas, de gente que está atrapada porque ha habido un terremoto y están metidos entre los escombros. Eso es lo que me viene con la palabra. Si yo utilizo la palabra cuarentena, os lo comentaba antes, me vienen imágenes de infecciones. Si yo utilizo la palabra retiro, me vienen imágenes de cuando yo he hecho mis retiros junto al mar, en las montañas, para intentar conectar conmigo mismo. En los 3 casos yo no puedo salir de mi casa, pero en los 3 casos mis emociones son radicalmente distintas y si cambia tu sentir, también cambia tu biología y también cambia tu sistema inmune y también cambia tu cerebro. Entonces, usar palabras que traigan registros positivos, hacer interpretaciones que traigan registros positivos, porque si hacéis eso, vuestro estado de ánimo va a ser mejor y estáis poniendo en ese platillo, en el platillo de las cosas beneficiosas, mayor peso, con lo cual, si os dais cuenta, ya hemos puesto en nuestro platillo la aceptación, hemos puesto el cuidado del cuerpo, estamos poniendo el cuidado de la mente y ya eso ya empieza a tener realmente peso. Y ese otro platillo donde estaba la enfermedad, donde estaba la pérdida económica y la distancia afectiva, ya empieza a levantarse, ya no pesa tanto en nuestra vida. Empezamos a acercarnos a un nuevo equilibrio. El tercer tema importantísimo que tenéis que tener en cuenta con el tema de la mente es el siguiente, queridos. Cuando se produce una situación de estrés como la actual, se produce también lo que se llama un sesgo inconsciente, es como un vicio de la mente de irse al pasado o al futuro. Cuando se va al pasado es para lamentarse por algo que hicimos o no hicimos. Me lamento, como os comentaba antes, de no haber sido más previsor, de no haber ahorrado, etc., etc., etc. O te lanza al futuro para angustiarte. ¿Qué será de mi vida? ¿Saldrá mi empresa adelante? Y todo esto que ya sé que es muy lógico, no funciona. Nos lleva directos al hoyo. Nos hunde en el precipicio. Porque ya te puedes imaginar, si te vas para atrás para lamentarte y te vas al futuro para preocuparte, tu sensación de impotencia y desesperanza cada vez será mayor. Luego ya a la dificultad que tenemos en el platillo
donde está el virus, la pérdida económica y la distancia, le añadimos nuestra impotencia y nuestra desesperanza. Es decir, nos hundimos del todo. Pues no. Lo que hay que hacer con la mente es estar en el presente. Cuando tú notes que te vas al pasado para lamentarte, dices reset o stop y te vienes al presente, a lo que está sucediendo ahora. Mañana ya tendrá otro afán. Y cuando veas que tiendes a proyectarte al futuro, lo mismo. Stop, reset y de vuelta al presente, a lo que hay aquí y ahora. ¿Qué es lo que estás haciendo? Neurológicamente lo que estás haciendo es cambiar de circuito. Cuando uno está yéndose al pasado o al futuro, el circuito que se activa es un circuito que produce una reducción de las capacidades mentales. Reduce la creatividad y, por si fuera poco, y esto se ha demostrado, puede producir caídas del sistema inmunitario hasta de un 18%. Increíble cómo todo se va conectando. Mientras que si tú te mantienes en el presente, tu cerebro funciona mejor, tu mente está más equilibrada y el sistema inmune mejora. Por eso todas las prácticas que habréis oído hablar cientos veces de mindfulness, por eso se han estudiado, donde se ha estudiado es en el mundo de la medicina, no en el mundo de la psicología, vienen del mundo de la medicina. ¿Y por qué han alcanzado tal empuje? Han alcanzado tal empuje porque se ha visto cómo afectan el cuerpo y en qué consiste realmente el núcleo del mindfulness, en estar en el aquí y en el ahora. Yo por eso sugiero que os entrenéis 10 minutos al día, por la mañana. Buscar un huequito, buscáis un sillón, os ponéis sentaditas cómodos y empezáis, cerráis los ojos y lleváis vuestra atención a las sensaciones de vuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que tú sientes en tu cuerpo, tu respiración, las sensaciones de tus músculos, las sensaciones de las distintas partes de tu cuerpo, y ya está. Y cuando notes que tiendes a irte al pasado, stop y vuelves. Tiendes a irte al futuro, stop y vuelves. Y este ejercicio realmente es beneficioso. Eso a nivel de la mente. Y ahora vamos a hablar a nivel de la tercera dimensión, que es el alma. Bueno, ahora sí que yo os voy a hablar como miembro de una gran familia. Cuando yo hablo del alma no hablo de un credo religioso, aunque perfectamente abraza a todo credo religioso que sea maduro. ¿Qué me refiero maduro? Que base todo su mensaje en la experiencia de lo que es ir más allá de nuestro egocentrismo, en la experiencia del amor, en la experiencia del respeto a la naturaleza, en la experiencia de la ayuda unos a otros. Me refiero a eso. Y por tanto es perfectamente compatible con las religiones maduras y perfectamente compatible con no tener ninguna religión y creer que el ser humano es algo más que un conjunto de células, de moléculas bien organizadas, sino que hay algo más. Bien. ¿De qué manera podemos añadir a nuestro platillo, al que hemos añadido ya la aceptación, hemos añadido el cuidado del cuerpo, hemos añadido el control de la mente? ¿De qué manera podemos añadir para que pese más y equilibre el otro platillo? ¿De qué manera podemos añadir el componente alma? Pues podemos añadirlo de la siguiente manera. Primero, con la gratitud. Vamos a ver. Queridos, un día di una conferencia en Madrid, fueron 20 minutos, y cuando iba a salir uno de los organizadores me dijo: Mario, hay una persona que quiere hablar contigo, es una persona muy especial, nos gustaría que la vieras. Y digo, sí. Era una mujer joven, mucho más joven que yo, ciega. Estaba con su bastoncito. Y a tientas me dijo: hola Mario, no sé qué, pum. Se había quedado ciega, no nació ciega, se había quedado ciega. Y me dijo: me hace mucha ilusión saber que vas a ir a Málaga porque quiero que te vea una amiga mía que se ha quedado ciega como yo y se está quedando sorda. En ese momento yo dije: por favor, ¿y yo de qué me quejo? Entonces lo que os quiero decir es que la gratitud consiste en lo siguiente. Cuando te levantes por la mañana, recién despertado, piensa en 3 cosas por las que realmente te sientes agradecido. Mirad, hoy en día sabéis que el problema del coronavirus, el problema grave del coronavirus es la neumonía. La tos, la fiebre, la pérdida de olfato, los dolores musculares son verdaderos incomodidades, pero no es lo que lleva a la gente al hospital. Lo que lleva a la gente al hospital es la dificultad respiratoria, lo que se llama la disnea. Por eso, algunas personas necesitan
respiradores, porque la neumonía hace que no pueda haber un intercambio gaseoso suficiente para que las células puedan mantener su actividad. Y por eso hay que intubarles y ponerles oxígeno en una concentración más alta, a presión, etc. Imaginaros lo que es levantarse por la mañana sin tener un problema para respirar. Haber pasado la noche sin tener esa dificultad de respirar. Es que no podemos estar agradecidos a eso. Imaginaros lo que es levantarnos teniendo un techo, teniendo algo que comer, teniendo seres queridos. Es que no podemos sentir un cierto agradecimiento por eso. Bueno, lo fascinante es lo que se ha visto que ocurre cuando el ser humano ejerce ese agradecimiento, esa gratitud. Y se ha visto a dos niveles. Primero, a nivel emocional. Se ha visto que la gratitud reduce radicalmente el miedo. Curioso, la relación entre gratitud y miedo. Y hoy en día más nos vale bajar un poco el miedo, porque hay que ver el miedo que estamos teniendo a estos temas. Bien, número 2, la gratitud directamente cuando se hace así, es decir, sintiendo de verdad eso de yo puedo respirar sin problemas. Sentirlo, no es un ejercicio mental, respiro sin problemas. No, esto hay que tomárselo como es, en serio, sintiéndolo, experimentándolo. La gratitud además se ha visto que protege al organismo en un montón de formas, impresionante. Entonces, por eso, ese sentimiento de gratitud a la vida, por lo que todavía hay en nuestra vida, que podemos respirar, que podemos, muchos de nosotros, seguir comiendo, que podemos ver, eso tiene un impacto y lo ponemos también en ese platillo. El siguiente elemento que os quiero proponer y sugerir es todo lo que tenga que ver con el cuidado de otros. Yo sé también que en los momentos de estrés uno tiende a volverse más egoísta, a cerrarse más en sí mismo. Es el momento de salir de ese egoísmo y hacer esa llamada a ese amigo que a lo mejor está solo, mandarle un WhatsApp, conectar con personas que tienen el mismo miedo que tú, pero que tú vas a ayudar a que lo reduzcan. Compartir cualquier cosa de lo que hemos hablado aquí que pueda ser de utilidad, compartirlo con ellos, no tenéis que citarme a mí para nada, compartirlo con ellos para ayudarles, saber ser comprensivos con la tensión de otros, porque bajo tensión todos vamos a decir cosas que no nos gusta decir, vamos a tener comportamientos de los que no nos sentimos orgullosos, ayudarnos unos a otros, ser comprensivos, estamos pasando por un momento muy difícil. Y en tercer lugar, sobre el alma, os diría lo siguiente, mirad, mi base es científica, he pasado 26 años en la cirugía, me he pasado pues más años que en la medicina y la cirugía intentando entender cómo opera la mente humana, y yo os lo digo de corazón, porque así lo vivo, cada vez en mi vida pesa más la dimensión espiritual. Es decir, abrirte a que no vivimos en un universo que es puro azar, y mucho menos en un universo que nos quiera hacer la cusqui, que nos quiera fastidiar la vida. Que aunque no lo entendamos, hay cosas que están sucediendo en el universo que suceden a pesar de lo dolorosas que son para nosotros, para que aprendamos una lección necesaria. Y en este momento es el momento donde uno, en lugar de caer en la desesperanza del sinsentido, se abra la esperanza del misterio. Es posible, tal vez, quizás, exista algo más allá de mi mente, más allá de mi razón, que desea que de esto saque una lección para mi crecimiento personal, para nuestro crecimiento como sociedad. Nuestra sociedad tiene que crecer, queridos. Hoy, en montones de países del mundo, aproximadamente el 25% de la población está con ansiolíticos y antidepresivos de forma constante. Hay algo que tenemos que mejorar. Utilicemos este dolor para traspasarlo, para trascenderlo y para encontrarnos con algo que es el crecimiento, que es la mejora, que es la evolución y que es nuestra contribución particular a un mundo mejor. Y os paso la última de las diapositivas para que haya tiempo para el coloquio. Mirad, nosotros como humanidad estamos librando una enorme batalla. Lo más importante
no solo es librar la batalla con la máxima eficiencia, sino que cada uno de nosotros tengamos claro en nuestro interior que esta guerra la ganamos. Y para ganar esa guerra tenemos que tener una actitud que acepte, que cuide su cuerpo, que cuide su mente y cuide su alma. Y si hacemos eso, nosotros vamos a salir reforzados. Mirad, hubo un premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, de origen ruso, trabajó muchos años en Bélgica y ganó el premio Nobel por sus investigaciones sobre lo que él llamó las estructuras disipativas. No he encontrado ningún momento mejor para aplicar las teorías de Prigogine que actualmente. ¿Qué dice? Dice que cuando un sistema está cerrado, como el nuestro, nuestra zona de confort, nuestra forma de vivir como sociedad, más o menos conocida, más o menos familiar, se enfrenta a una situación del entorno tremendamente diferente, tremendamente poderosa, le pueden pasar dos cosas. La primera, que el sistema se destruya, no lo pueda soportar. Y la segunda es que el sistema suba a un nivel de sofisticación mucho mejor. Lo que no se quedará nunca, el sistema es como estaba. Es decir, cuando yo escucho en televisión decir, para que al final podamos volver como estábamos, eso no es posible. No volveremos al mundo previo, volveremos a un mundo distinto. Ahora, si nosotros realmente cuidamos esto que hemos estado viendo, esa estructura disipativa, esa entrada masiva de este impacto que estamos viendo, nos puede llevar a un nivel de sofisticación mayor. ¿Qué quiere decir eso? Una sociedad mucho más sana física y mentalmente, con gente mucho más alegre, con gente mucho más feliz, con personas mucho más cooperadoras, un mundo más justo, donde todos generemos abundancia para todos, donde el reino no sea el reino del tener, sea el reino del ser, el reino del conectar. Y entonces esta situación crítica por la que estamos pasando y que es dolorosa, habrá dado paso porque nos ha servido para aprender a un crecimiento, a transformarnos en una sociedad de otro nivel, una sociedad de la que todos nos podamos sentir mucho más orgullosos. Muchas gracias, queridos. Mario, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero te agradecemos un montón, Mario, por el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Aunque tuvimos estos inconvenientes, digamos, en términos de la tecnología que nos falló, me parece que igual los mensajes que nos pudiste comunicar fueron muy fuertes y muy oportunos para este momento. Muchas gracias. No, lo que me gustaría hacer ahora, ya sé que hemos pasado un poco el tiempo que tuvimos pero dedicado para esto, pero si tendrías tal vez 5 o 10 minutos más, sé que hay mucho interés, hay varias preguntas que están entrando y me gustaría intentar por lo menos cubrir algunas de estas preguntas en los próximos 5 o 10 minutos si estás disponible para esto. Por supuesto que sí, disponible y encantado. Buenísimo, pues nada, eso es lo que vamos a hacer. Como había explicado al principio, hay dos formas de hacer preguntas. Una es a través de la sección de preguntas y respuestas y otro es a través del formato de levantar la mano, donde puedes hacer una pregunta en vivo a Mario. Entonces, yo voy a empezar con una pregunta porque he visto muchos que están diciendo algo parecido. Así que para empezar, me gustaría cubrir este punto. Y tiene que ver con cómo enfrentar o reducir el miedo. El miedo que mucha gente está sintiendo en este momento. El miedo de uno mismo y también como cuando estás intentando, por ejemplo, no sé, manejar un equipo por remoto y ves que hay gente que también tienen un panorama negativo, un panorama de miedo. ¿Qué cosas sugieres para poder
levantar el miedo de uno mismo y también como apoyar como equipos en remoto en este momento? Muy bien. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, es normal tener miedo. Lo que ocurre es que depende del nivel de miedo que una persona tenga. No tener miedo en esta situación implica un nivel de insensatez que no es recomendable. Si ante una situación compleja, muy difícil, una persona tiene cero de miedo, puede tomar decisiones que no sean ni siquiera sensatas. Es decir, la valentía está presente cuando hay miedo, no en ausencia de miedo. Luego, lo primero es que hay que entender que sentir miedo es normal. Yo, Mario Alonso Puig, por supuesto que siento miedo ante esta situación. Ahora bien, otra cosa es que el miedo le tenga a uno. Tener miedo es algo, que el miedo le tenga a uno es otra cosa. Cuando el miedo nos tiene a nosotros, ¿qué ocurre? Ocurren tres reacciones. Primero, te vuelves agresivo. Segundo, si no te vuelves agresivo, te vuelves huidizo. En tercer lugar, te bloqueas. Bien. Nosotros tenemos dos tipos de miedo. Un miedo biológico y un miedo mental. El miedo biológico es un miedo lógico ante un peligro real, que es una enfermedad, y ante un peligro real, que es una pérdida de nuestro sustento vital. Es decir, no es el pedazo de pan, pero sí es lo que lleva al pan. Este es un miedo biológico y es normal. El problema es el miedo que se añade, que es el miedo mental. Ese miedo, ¿de dónde viene? Ese miedo viene precisamente de cosas que hemos comentado. Primer tema del que viene el miedo. El primer origen del miedo está en proyectarse al futuro y empezar a preocuparse de lo que puede pasarnos. Esto genera angustia. La angustia es un tipo de miedo. Hay muchos tipos de miedo. Está la ansiedad, que uno la siente en el pecho, y la angustia, que uno la siente en la voz. Este tipo de miedo está directamente conectado con la proyección al futuro de desastres, de cosas horribles, que nos parecen muy lógicas ahora, pero ¿cuántas veces hemos pensado que ciertas cosas desastrosas iban a ocurrir y jamás han ocurrido? Entonces, primer punto, mantenerse en el presente. Segundo, ¿a qué existe también un miedo? Miedo a perder el tener, naturalmente, como que vamos a perder y estamos perdiendo mucho en el tener. Pero si tenemos miedo al tener, ¿dónde tenemos que concentrarnos? En el ser más generosos, en el ser más abiertos, en el ser más compasivos, en el ser más entusiastas, en el ser más confiados. Porque cuando uno se enfoca en el ser, no está tan pendiente del tener, y eso también reduce el miedo. Siguiente cosa que puede reducir el miedo: poderlo expresar, no tenerlo que callar. Cuando el miedo uno lo secuestra para que los demás no sepan que lo tiene, porque nos han enseñado socialmente que eso no se hace, el miedo aumenta de potencia. Pues claro que sí, lo compartes. Yo también tengo miedo, porque cuando las personas compartimos los sentimientos, es mucho más difícil que el sentimiento se apodere de nosotros. Y esto es algo que tenemos que aprender, como muchas otras cosas, los hombres de las mujeres. Porque los hombres no queremos hablar de sentimientos. Los hombres solo queremos hablar de objetivos, de información, de comentarios para explicar cosas. De sentimientos, nada. Nos hemos llegado a creer que hablar de sentimientos es de gente blanda. Pues aprendamos de las damas, aprendamos de las mujeres. Ellas sí comparten los sentimientos. Y ese puede ser una de las razones por las cuales ellas vivan una media de 7 años más que los hombres. Pues hay que aprender a compartir los sentimientos. Todos estamos sintiendo miedo. Presentarse como un ser inexpugnable, que ni siente ni padece, eso es una mentira. Entonces no tenemos que tener miedo a poderlo expresar. Siento miedo, porque eso baja las posibilidades de que ese miedo se comparta en pánico. Otra cosa que se puede hacer para reducir el miedo: sentirte apoyado. Cuando una persona se siente apoyada, su miedo se reduce automáticamente. A ver, hemos estado probando el sistema para la comunicación de hoy varias veces. Ayer estuvimos
hoy he estado, yo he hecho otros días otras cosas, todo de cine. Y de repente, ¡pum!, me sale la ruedecita en mi Mac y se me congela todo. ¿Qué pensáis? Que sabiendo que hay 3.000 personas escuchando en distintos países del mundo, con el cariño con lo que se ha preparado esto, ¿no he sentido yo miedo? Claro que lo he sentido. ¿Qué me ha ayudado? Pues me ha ayudado a sentirme apoyado por todo el equipo de Wobby, sentirme apoyado por vosotros, pues que también queréis, igual que yo, crecer. Eso me ha dado la soltura para poder hablar sin tener la presentación. Si yo no me hubiera sentido apoyado, si yo me hubiera sentido enjuiciado, si yo me hubiera sentido condenado, me habría bloqueado. ¿Qué me voy a poner yo a hablar como si estuviera en vuestra casa tomándome un café? ¿Qué va? Pues ese sentirte apoyado. Y si hacemos eso, el miedo se reduce. La gratitud también reduce el miedo. El hacer el ejercicio físico reduce el miedo. El dormir un número adecuado de horas reduce el miedo. No te va a quitar el miedo, si es que el miedo no lo podemos quitar. No hay ni que quitarlo porque nos volveríamos personas insensatas. Pero hay que llevarlo donde corresponde. Es tener el miedo en el backstage y no tenerlo en el front stage. Es decir, tener esa sensación, pero que esa sensación no sea un lastre que nos limite. Muchas gracias, Mario. A mí me parece súper interesante lo que estás diciendo. Muy buenos consejos. Lo que me gustaría probar ahora es la opción de uno de nuestros participantes en este webinar para hacerte una pregunta en directo. Y voy a ir en el orden que la gente ha levantado la mano. Entonces, la primera persona que voy a invitar a hacer su pregunta es Carlos Vergara González. Carlos, estás en mute. Tenés que poner sacar mute de tu micrófono. Hola, buenos días. ¿Cómo están desde Cartagena? Hola, Carlos. Sí, yo no había levantado, parece que fue un error, pero de todas maneras aprovecho a agradecer al doctor Mario por la conferencia excelente. Y bueno... Yo no estoy oyendo, no oigo nada. Sí, ¿me está escuchando? Hello. Hello. Chris, estás en mute. Estás en mute, Chris. No, estoy abierto. No sé si me escuchan. Quirino Alberto, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente, sí. Ok. Yo ahora te escucho a ti, Chris. Sí, Quirino. Sí, a la orden. Sí, tu pregunta, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al doctor y también a Wobby esta excelente conferencia, una verdadera, pues, impresionante presentación. Yo la pregunta que tengo, doctor, es, sabemos que una de las razones por la que se ha extendido tanto esta pandemia es que la gente piensa que no le va a pasar nada, que no sucede nada, que las noticias son exageradas, que le puede pasar a otras personas. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro, doctor, para que una persona piense así? Chris, Mario no está escuchando las preguntas. Si lo puedes transmitir a Mario, por favor. Ok. Perdona, Mario, ¿tú me escuchas a mí? Sí, a ti te escucho, Chris. No, lo otro no lo escucha nada. Bueno, voy a intentar. Quirino, ¿puedes repetir la pregunta y yo le hago a Mario? Con todo gusto, Chris. Yo comentaba que una de las razones por las que se ha extendido tanto esta pandemia es que millones de personas consideran que a ellos no les va a pasar nada. Entonces, ¿qué proceso hay en la mente para que la gente considere eso, que les va a suceder a otros, no a ellos? Ok.
Sí, Mario, lo que pregunta Quirino es, ¿qué está pasando en la mente de la gente? Que millones de personas piensan que no va a pasar ellos. No les dan conciencia de esto puede pasar ellos y siempre ese es el problema de otro. ¿Cómo pueden concientizar la gente? Vale, esto está muy bien explicado fue muy bien explicado por una psiquiatra suiza llamada Elisabeth Kubler-Ross, y tiene que ver con las fases que una persona, con las fases por las que una persona pasa en una situación como la actual, pues una enfermedad, una situación, una crisis de cualquier tipo. La primera es el shock. El shock es la sorpresa. La segunda es la negación. Entonces la negación puede ser de dos tipos. La primera negación es: esto a mí no me va a pasar. Esto le pasa a los otros. El infarto le va a dar al otro. La pérdida económica la va a experimentar el otro. Y a veces la negación no es a que no me pueda pasar a mí, es que se intenta negar la realidad de algo. Esto no puede ser tan serio, esto no puede ser tan importante. Son dos errores muy serios que puede cometer el ser humano porque hace algo que no hay que hacer ante situaciones tan complejas, que es confiarse. Una cosa es confiar en que puedes y otra cosa es confiarse. Entonces, cuando nos confiamos en que esto a nosotros no nos va a pasar, que eso le pasa a los demás, cuando sencillamente negamos la seriedad de esto y consideramos que eso tampoco va más allá, entonces cometemos un error. ¿Qué ocurre? Pues mira, cada uno tiene que tener su momento de despertar. Hay personas que solo despiertan cuando les pasa directamente. Yo jamás olvidaré, una vez había operado un enfermo hace muchos años, le llevé a la UBI, la acompañé a la UBI porque era una cirugía de bastante envergadura, y en la UBI estaban, hablo muchos años, yo dejé la cirugía hace ya bastantes años, lo recuerdo, que había en aquella UBI, había pues, muchas personas intubadas por distintas cirugías, por distintas patologías, pero había un chico muy joven, tendría unos 30 y pico años, estaba sentado en la cama, no solamente estaba monitorizado, tenía un electrocardiograma, estaba haciendo un electrocardiograma continuo, y le había puesto una bandeja, porque era la hora de la merienda, con unas galletas y un vaso de leche. Y a mí me impresionó ver a este chico que estaba aparentemente tan bien, y que estaba como con la mirada perdida a través de la ventana. Y el resto, todos los enfermos, pues intubados, llenos de vías, llenos de monitores, y le pregunté al jefe de la UBI y le dije, oye, le llevé aparte y le dije, oye, ¿qué le pasa a este chico? Digo, pues parece que está tan bien. Y dice, no, Mario, ha tenido un infarto. Está bastante bien, pero no queremos todavía subirle a la planta porque seguimos vigilando su corazón. ¿Por qué tenía ese chico la mirada perdida a la ventana? No se lo pregunté, pero tal vez porque pensó, esto a mí no me va a pasar. Y cuando le pasó, le dejó en shock. Entonces, hay muchas veces que lamentablemente los seres humanos somos tan cerrados mentalmente que nos tienen que sacudir estas cosas para darnos cuenta de que van en serio. Esto es como el viejo cuento, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, va, hasta que el lobo viene y te lo tomas a broma. Y eso es lo que os puedo decir. Cada uno tiene su momento de despertar, pero teniendo en cuenta la cifra de fallecidos que hay, la cifra de enfermos, lo que está ocurriendo, no haberse despertado a estas alturas y pensar que esto solo le pasa a los demás, no sé. Yo creo que revela un estado de profundo ensueño. Muy bien, muy bien. Mario, creo que tenemos tiempo por una pregunta más. Y es algo que ha entrado, que me parece que es como un buen reflejo de una situación de muchos estarán viviendo y pasando ahora. Y es cómo podemos manejar la vida laboral en conjunción, en paralelo, con el manejo de chicos, de niños. Muchos ahora estamos en una posición de tenemos que compartir nuestro lugar de trabajo con nuestras familias, que es algo nuevo.
y también tenemos que manejar como situaciones nuevas para estos pequeños. ¿Tienes algunos insights, algunas ideas acerca de cómo cuidar, manejar como los chicos en este tipo de ambiente y cómo podemos combinar la vida profesional y la vida personal que se está combinando en formas que nunca hemos tenido experiencia en la historia? Bueno, vamos a ver. Estábamos teniendo una conversación mientras volvíamos a preparar la sesión y estábamos pues, hablando entre nosotros y comentaba Alberto, el presidente Bobby, algo que yo lo comparto, que es que esto nos va a lanzar en gran medida al teletrabajo. Es decir, de alguna manera nosotros tenemos que irnos acostumbrando a que esta va a ser una forma muy habitual de trabajar. Y por tanto tenemos que aprender a hacerlo. Para mí, este es el segundo webinar que hago. Siempre he hecho temas mucho más cercanos, mucho más presenciales, y me tengo que adaptar. Y francamente, si esto puede hacer que los mensajes lleguen, bienvenido este sistema. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nos tenemos que adaptar todos a esto. Y por tanto, no nos podemos exigir la perfección, como yo tampoco me exigiría la perfección esquiando cuando me acabo de poner unos esquís. Entonces, ojo con esto que se llama el ideal del yo, que es tengo que hacerlo perfecto, tengo que trabajar en mi teletrabajo igual que en la oficina. No es posible. Vas a generarte una tensión que te va a bloquear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acordarse de Pareto, el principio de Pareto. Busca que el 20% de lo que hagas te dé el 80% de los resultados. ¿A qué me refiero? Tienes que seleccionar muy bien de todo lo que tienes que hacer durante el día, del 100% de cosas que tienes que hacer durante el día, cuál es el 20% más importante. Y tienes que hacerlo cada día, seleccionar. Bien, una vez que hayas seleccionado, tú tienes que encontrar un espacio de tiempo en el que puedas dedicarte plenamente a eso. Porque si tú divides la atención, estás ahora teletrabajando y a la vez estás con un niño pequeñito que quiere que juegues a la pelota, etc. La atención no la puedes dividir sin que se lesione. Entonces, ese 20% tienes que cuidarlo. Imagínate que vives con tu pareja, con tu mujer, tienes niños pequeños. Que tu mujer decida, tu marido decida cuál es el 20% esencial. Cada uno a decidir. El hombre decide el 20% esencial, la mujer el 20% esencial. Y el resto del tiempo, el 80%, puedes dedicarlo a otras cosas o hacer las cosas tal que a medias. Pero ese 20% tienes que hacerlo bien. Entonces tenemos que aprender a aplicar el principio de Pareto ahora y no exigirnos el 100%. No es posible. Y cuando hagas el 20% que te da el 80% de los resultados, el 20% que te has quedado dejando el camino y que supondría el 100%, no pasa nada. Y si pasa, se le saluda. No pasa nada. No te exijas más de lo que te tienes que exigir. Busca tu núcleo y haz eso. Acordémonos de la frase, si es que te empiezan a llegar frases de verdaderos genios. La frase de Darwin: no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Ahora no se trata de hacerse el fuerte. Yo puedo con todo, puedo con los niños, puedo con mi suegra, puedo con mi madre, puedo con mi padre, puedo con mi mujer, puedo con mi marido, puedo con mis hermanos. No, tenemos que reconocer que no podemos con todo. Tampoco es de ser el más inteligente. Yo, con la capacidad que tengo, yo puedo dedicarme a la multitarea, que no pasa nada. Que no, que sí pasa. Es adaptarte. 20% nuclear. ¿Tú qué tienes que hacer 20%? Yo este 20%. ¿Cómo nos distribuimos las tareas para que cada uno tenga su 20% y pueda estar plenamente ahí? Y el resto del tiempo nos ayudamos, echamos una mano a una cosa, estamos aquí con los niños, estamos todos. Pero ese 20% hay que cuidarlo. Dices, no puedo el 20%, pues busca el 10%. Pero no pretendas el 100%. Y si alguien no entiende que no puedes dar el 100%, el problema es de esa persona, no es tuyo.
porque estas son condiciones nuevas. Si alguien no entiende que yo, y me acabo de poner unos esquís, tengo que ir poquito a poco y saber exactamente qué es lo esencial para poder andar, y pretende que yo esquíe como si hubiera esquiado toda mi vida, esa persona es la que está equivocada. No puedo yo meterme esa exigencia, porque si te metes esa exigencia, y os acordáis de la curva York-Christopherson, metes tal presión que tu performance baja. Pues nada, te concentras en un 20% y tienes un 80% que tienes para comer, para descansar y para dedicarte a otras cosas. Pero tu 20% nuclear, eso lo cuidas. Está buenísimo, Mario. Un excelente mensaje para cerrar. Lo que quiero decir, como antes que terminemos acá, es una vez más agradecerte. La verdad, agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, tus insights, tu sabiduría que has compartido con nosotros hoy. La verdad, hemos pasado el tiempo que tuvimos, pero me parece que todo lo que hemos escuchado hoy vale la pena y va a aportar mucho a las más de 3.000 personas que están juntos con nosotros hoy de más de 20 países. También quiero agradecer a todos ustedes, a la comunidad de WOBI, la comunidad ejecutiva desde alrededor del mundo. Estamos aquí por ustedes en este momento para apoyarlos, para darles la idea, la inspiración, la energía para seguir adelante en lo que es un momento difícil. Esto ha sido una primera prueba para nosotros aquí en WOBI en intentar ofrecerles contenido de ideas en vivo que esperamos que va a apoyar en estos momentos. Vamos a buscar la forma de seguir haciendo esto en los próximos días, las próximas semanas, y para que podamos seguir aprendiendo y preparándonos para cuando salimos de esta situación del otro lado, que sí es algo que todos estamos seguros que va a pasar. Así que, Mario, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a todos ustedes desde alrededor del mundo, estamos con muchas ganas a verlos y escucharlos todo de nuevo en el próximo webinar de WOBI. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos.